bienvenidos a este Observatorio Cultural. Hoy estamos en el MUAC porque vamos a hablar de la exhibición Expandir los espacios del arte, Helen Escobedo, la UNAM, 1961-1979. Y para hablar de ella me acompañan Sol Lenaro, Elba Peniche y Clara Bolívar. Gracias, bienvenidas a Observatorio. Gracias. Esta exhibición, Sol, se ha hecho en gran parte con archivos y acervo del Centro de Documentación Arqueya. ¿Qué es este centro de documentación y qué contiene? Pues es un proyecto que surgió al inicio del proyecto museológico del MUAC. Quizá ustedes lo sepan, pero digamos estaba el MUCA Campus, y esta institución digamos que hereda todo ese pasado museológico. Entonces cuando se pensó el nuevo museo, o sea, el MUAC como tal, Olivier Debrois, Graciela de la Torre y todo el equipo digamos fundacional, consideró que era muy importante abrir un centro de documentación también como parte del proyecto y replantear la colección del MUAC en dos líneas, o sea, es una sola colección dividida en acervo artístico y documental. El acervo documental está a nuestro cargo, ¿no? Entonces, Arqueya es un centro de documentación que a su vez implica dos líneas, el acervo bibliográfico, o sea, la biblioteca pública como tal especializada en arte moderno y contemporáneo, y los acervos documentales, ¿no? Precisamente del acervo documental ha salido esta exhibición que habéis investigado vosotras. ¿Cómo surgió la idea de ponerse a buscar en los archivos esta faceta de gestora cultural de Helen Escobedo? Bueno, nosotras estamos encargados de la catalogación del Fondo Helen Escobedo y haciendo el trabajo diario de catalogación nos dimos cuenta que si bien era un personaje muy conocido en el ámbito de las artes en México, había una faceta poco trabajada que era justamente su gestión a cargo de dos espacios de exhibición de la UNAM muy importantes. Entonces nos dimos a la tarea de buscar en el fondo de Helen Escobedo los materiales que tuvieran que ver con su gestión, y esto nos llevó también a buscar en otro de los fondos importantes que tenemos en Arqueya, que es el Fondo Histórico MUCA. Y también nos apoyamos de algunas otras colecciones universitarias, materiales de la Filmoteca de la UNAM, de Radio UNAM y del ISUE. Clara, desde el primer momento hubo esta intención de hacer esta exhibición en concreto como gestora cultural, como con su faceta, ¿o fue algo que fue surgiendo de lo que os encontrasteis? Sí, fue surgiendo, como decía Elba, un poco al trabajar el Fondo Helen Escobedo y al pensar que había un proyecto de hacer una exhibición sobre este personaje, nos dimos cuenta de este vacío historiográfico que existía. En la exposición La Era de la Discrepancia se mencionaba que el MUCA de Helen Escobedo como un lugar importante para la historia del arte contemporáneo en México, pero digamos que es una mención, entonces había como una deuda de investigar qué había pasado, cómo se había dado, y nos dimos a la tarea pues, de sumergirnos en los fondos documentales para poder desplegarlos y contarle al público qué había pasado en ese momento. Y también, digamos que a la par, investigamos también la colección artística que tiene el museo, que es heredada del entonces MUCA y que se empezó a construir con Helen Escobedo. Entonces digamos que por eso ven en la exposición que hay tanto acervo artístico como acervo documental del propio MUAC desplegado y mostrando digamos como diferentes facetas de Helen Escobedo en su trabajo como gestora cultural. Sí, creo que es importante compartirle a la audiencia dos puntos que tienen que ver con Arqueya directamente, que es, por un lado, la tarea permanente de Arqueya es estar mapeando las prácticas artísticas en México. Entonces, estos dos fondos que hablan ellas en particular, son dos de los 39 que tenemos. Y un aspecto muy importante de Arqueya es que tiene un programa de exhibiciones permanentes sobre archivo. Entonces, digamos, esta exposición se inscribe dentro de ese proyecto. Hacemos dos exposiciones al año, que son lecturas curatoriales que intentan organizar para el público formas, digamos, de acceso de esos fondos documentales que resguardamos. Y como parte, por ejemplo, del Fondo Helen Escobedo en concreto, además de todos estos documentos que estamos viendo aquí como gestora cultural, ¿qué más hay sobre el artista? Pues el Fondo de Helen Escobedo es principalmente toda la documentación que hay alrededor de su producción artística. Entonces, no solo los proyectos que llevó a cabo, sino también proyectos frustrados, toda la investigación atrás de cada uno de los proyectos artísticos, y se puede ver un poco la transformación en su obra, ¿no? Ella empezó siendo una escultora
de corte expresionista, trabajaba en bronce y trabajó al final de su vida más bien con instalaciones. Entonces, en el fondo se puede ver esta transformación en la carrera de Helen, en las distintas vertientes que trabajó, también hay cosas de diseño, de arquitectura, plástica, etcétera. Fotografías, bocetos, documentos, etcétera. Pero justamente lo que quisimos escoger para esta exposición es lo que tenía que ver con su carrera más bien como gestora. Y identificamos que hay un par de momentos donde ella sí estuvo como artista en los espacios que dirigió, que fue en el Salón Independiente en sus dos versiones, y ahí sí pudimos hacer este cruce entre la obra y la gestión de Helen. Volviendo un poco a lo que es la exhibición, al principio hay una fecha de inicio, además es 1961. ¿Qué pasa entonces y cuál es este primer núcleo, primer enfoque a la exhibición? Sí, digamos que la exposición abarca todo el periodo que Helen Escobedo estuvo al frente de la Dirección de Artes Visuales, que después cambió a Dirección de Museos y Galerías. Entonces, un poco lo que nosotros buscábamos era mostrarle al público cómo, digamos, hay constantes en todos los momentos, pero también, pues evidentemente en 20 años, casi 20 años, pues hay diferentes, ¿no? Hay cambios, evidentemente. Entonces, el 61, digamos, es la fecha donde ella es convocada para dirigir estos espacios, acaba de regresar de Europa, entonces, pues realmente la UNAM tiene un proyecto de mostrar al público, digamos, como con los problemas que implica decir vanguardia, ¿no? La vanguardia artística, digamos que expresiones novedosas del arte, y entonces se considera que Helen Escobedo, digamos, es la más adecuada para llevar a cabo este proyecto. Entonces, la exposición inicia contando cómo, digamos, Difusión Cultural de la UNAM tiene este proyecto de mostrar al público diferentes corrientes artísticas. Está también, por ejemplo, un concurso importante que organizaba la Difusión Cultural, que eran los salones de pintura estudiantil. Entonces, digamos que se puede ver cómo poco a poco el MUC empieza a tomar, digamos, como un lugar en la cartografía de los espacios culturales en la Ciudad de México. También, digamos que CU pues tiene apenas casi 10 años, ¿no? Sí lo posicionó. Exactamente, digamos que el primer momento es de posicionamiento, y también de la apertura de la Galería Universitaria Aristos, que es un espacio que se le presta a la UNAM para que exhiba también. Y entonces empieza a verse como en Galería Universitaria Aristos hay exposiciones también como más pues de artistas jóvenes, como más experimentales. Entonces tenemos, por ejemplo, Poesía Concreta, que organiza con Matías Geritz, etc. Hay un segundo momento, creo un segundo núcleo que se centra un poco más en lo que fue la promoción de artistas mexicanos. ¿Qué artistas mexicanos promovió Escobedo y por qué ellos? O sea, ¿cómo fue también su relación con ellos? ¿Qué exposiciones hizo sobre ellos? ¿Cómo fue esa relación? Sí, justamente el segundo momento lo definimos como un momento de polémica. Hubo muchos enfrentamientos entre generaciones, entre posturas estéticas, búsquedas, y justamente es un momento muy activo también de las exposiciones. Coincide con el programa de la Olimpiada Cultural, que es sumamente rico, y la UNAM, a partir de la gestión de Helen Escobedo, tiene un papel muy importante en este programa. Pero justamente eso que mencionas es una de las características principales de este segundo momento, que es la promoción de ciertos artistas. Y lo que vemos es todavía cierto enfrentamiento entre generaciones. Vemos la gran exposición retrospectiva que tuvo Siqueiros, que no había tenido lugar en las instituciones del INBA y que ocurre en el MUCA. Pero también vemos la exposición de Cuevas, la exposición de Rojo, las dos sesiones del Salón Independiente, que son momentos en los que nuevas generaciones de artistas empiezan a tener visibilidad en el campo artístico, y que también introducen una visión más crítica también de las instituciones y las políticas culturales, que es un elemento muy importante de los salones independientes. Y también otras exposiciones, como la exposición de cinetismo del programa cultural de la Olimpiada, es una exposición fundamental en ese momento porque trajo artistas latinoamericanos y artistas europeos, Estados Unidos, etcétera, y dio la posibilidad un poco al público mexicano a tener acceso a todas estas exposiciones novedosas que ocurrían en ese momento. Eso que comentabas de que había como esta disputa, ¿no?, entre los artistas de la época, ¿ella cómo se mantuvo? ¿Era neutral ante esto? ¿Daba espacio a todos? Sí, pues justamente lo que quisimos destacar en la exposición es esta gran capacidad de Helen
de poner en diálogo a distintas generaciones y distintas posturas. Es una cualidad que no muchos gestores tienen y que quisimos destacar especialmente, esta capacidad de estar en medio, ¿no? y poner en diálogo sin entrar en contraposición, ¿no? Y es muy interesante este juego porque de alguna manera ella venía de una serie de alianzas con otros artistas como Matías Geritz, como otras figuras como Inés Amor, por ejemplo, que no es artista, es más bien gestora, de otra generación, y entró en contacto con los artistas jóvenes del momento y fue capaz de mediar y de ponerlos en diálogo. También como de unir también artistas más consagrados, jóvenes, dar la posibilidad a jóvenes. También expuso a mucha gente de la UNAM, por ejemplo. Sí había un vínculo, digamos, con difusión cultural y como con todo el grupo que había. Pues cuando ella entró estaba García Terrés en difusión cultural, también estaba García Ponce, después Monsiváis. Digamos que sí hay una línea que se puede ver desde un proyecto de la universidad, ¿no? Como de difundir la cultura. Y bueno, hay otros espacios también como Casa del Lago, que es muy importante, pero como lo que Helen Escobedo se le encarga es eso, como dar visibilidad a las artes visuales. Y sí tiene un vínculo con Juan García Ponce, hace una exposición en la Galería Aristos, también con Monsiváis hace una curaduría de una exposición increíble de Marilyn Monroe. Digamos que sí hay como un aprovechamiento, digamos, del capital cultural que hay en la universidad para que se puedan mostrar eso en las salas, digamos, de exhibición. Pues vamos a aprovechar, Clara, este momentito para hacer una pausa. Perfecto. Estamos de regreso en Observatorio Cultural. Estamos hablando de la faceta como gestora cultural de Helen Escobedo aquí en la UNAM. Sol, estábamos platicando precisamente de todas estas épocas, todas las aportaciones de Helen Escobedo y cómo se va a reflejar esto aquí, que vamos a encontrar documentos, cartas, fotografías. ¿Qué es lo que compone la exhibición? Bueno, en realidad cada una de las exposiciones de archivo tienen una naturaleza muy distinta y cada uno de los archivos que tenemos, cada uno de los fondos documentales tiene una personalidad también como distinta a otros fondos, ¿no? Lo digo porque depende, digamos, de la mirada curatorial del investigador, la selección de materiales que decide que estén, digamos, en la esfera pública, ¿no? Desplegados en el espacio. Los fondos están constituidos, pues sí, por muchos documentos que pueden ser de índole personal, profesional, administrativa, en fin, pero también en muchos casos la riqueza de archivos vinculados con las artes visuales es que están también poblados por otro tipo de materiales no tradicionales, digamos, de lo que uno entendería como por un archivo. Esto es bocetos, obra artística, fotografías, no sé, otro tipo de materiales, digamos, ¿no? Entonces lo que hicieron Elba y Clara como investigadoras fue hacer una selección de elementos heterogéneos que permitían de alguna manera enfatizar aquello a lo que ellas querían apuntar. Es además muy importante, pues como prácticamente en cualquier proceso curatorial, digamos como la capacidad y la destreza del investigador de síntesis, ¿no? Porque en principio, pues un archivo es importante y es relevante todo, sin embargo no puedes desplegar necesariamente todo en un espacio de exhibición, ¿no? Entonces ahí más bien es como interesante preguntarles a ellas como cuáles fueron las decisiones por las que priorizaron ciertos materiales, ciertos momentos y por los cuales se decidió, digamos, como aplazar otros. Ahora, lo que nos interesa para mucho, contar la historia también, imagino, claro, cuáles eran los más importantes. y que es una lectura, ¿no? Porque finalmente no hay que olvidar que el Centro de Documentación Arqueya es un espacio universitario, por lo pronto es público y está abierto a que vengan otro tipo de públicos a hacer investigación. Entonces las exposiciones nos permiten, digamos, como atraer otras miradas, atraer otros públicos y eventualmente, quizá en el futuro, se generen otras lecturas sobre Helen como gestora, que quizá devengan en exposiciones o quizá devengan en publicaciones, en tesis de grado, ¿no? Digamos que esto es como un primer momento, es su propuesta y veremos más adelante si esto empieza a reverberar pues en otros profesionales, en otros colegas. Dentro de la propuesta que habéis hecho también destaca mucho esa parte, ¿no? de poner a Helen como alguien que propició vanguardias, como alguien que hizo un espacio de reflexión, ¿no? Como de apertura de diferentes disciplinas artísticas. ¿Qué podríamos decir? No sé, ¿hay alguna exhibición que de repente hizo que fuera especialmente
revolucionaria o que se recordara, porque sí he visto que ella incluyó mucho la performance, el arte conceptual. ¿Con cuál los quedarías como por ejemplo cada una de las que hiciera? Sí, pues es interesante esto que mencionas, que justamente digamos que es el último momento que cierra la exhibición. Hay que pensar ya en un contexto pues, de los 70, ¿no? Realmente es un periodo muy difícil para Latinoamérica, es como muy complicado, y entonces surge toda una corriente de arte conceptual latinoamericana, digamos que mientras el arte conceptual en otros lugares tenía que ver con otro tipo de problemática, en Latinoamérica se enfoca en lo social y realmente es un posicionamiento frente a lo que está viviendo, ¿no? Este contexto. Entonces, Helen Escobedo permite que en este lugar, digamos, en el MUCA, se muestren exposiciones de esa índole, de índole conceptual, con artistas jóvenes que apenas empiezan a exhibir. Entonces, digamos que esto es muy interesante, digamos, ya del cierre. Y otra cosa que es interesante, que es como innovadora en ese momento, es que Helen Escobedo hace exposiciones temáticas. Entonces, ella, su principal siempre interés fue que el público universitario acudiera a los museos, y entonces en este último momento digamos que su estrategia fue hacer exposiciones temáticas. Entonces hizo una exposición del vestido, por ejemplo, de la muerte. Entonces tenía como estos grandes temas y convocaba a distintos especialistas para que como que curaran, digo, en ese momento no se usaba el término de curaduría, pero sí era como o sea, hacían una selección de como lo más destacado por disciplina, ¿no? Entonces, un poco esto es interesante. Creo que lo que es muy valioso de Helen Escobedo es que fue muy hábil para permitir que diferentes corrientes, diferentes posturas y diferentes, digamos, estrategias artísticas se pudieran mostrar en un solo lugar. Y a través de estas exposiciones temáticas, imagino que también creó nuevos públicos que venían a la UNAM. ¿Se sabe algo como de que de repente hubiese una afluencia de gente que no solía venir a la UNAM aquí? Sí, pues lo interesante de la propuesta de las exposiciones temáticas, que fue una de las innovaciones de Helen Escobedo y algo que identificamos desde el principio como una propuesta suya, fue justamente la diversificación del público. Al plantear una exposición, por ejemplo, como la de la muerte, lo que buscaba Helen es poder atraer a público interesado en arqueología, en historia, en arte. Hubo eventos paralelos a esa exposición, por ejemplo, en los que hubo poesía, hubo teatro, hubo música. Entonces es una forma de concebir las exposiciones que justamente está pensando en que el público universitario no es solo uno y no es solo un público interesado en arte moderno o arte contemporáneo, sino que tiene formación muy distinta. Entonces la invención un poco de estos esquemas de exposición permitió que entrara un público sumamente diverso. Y pues el programa paralelo también era sumamente activo y que involucraba a otros espacios, no solo al MUCA, sino a otros espacios universitarios, y permitía también la colaboración interdisciplinar, que lo interdisciplinar también es algo que siempre quisimos destacar como una aportación de Helen, ¿no? Como de no solo exhibir pintura y escultura, sino buscar espacios para la arquitectura, para el diseño, para piezas arqueológicas, que hay una colección muy importante de arqueología que formó parte del MUCA desde los primeros años, incluso antes de que entrara ella, y que ella siempre trató de incorporar en distintas propuestas. Dentro de la faceta innovadora resalta también la innovación dentro de la museografía. ¿Qué partes de esta museografía responden un poco a esa innovación que ella hacía? Bueno, y si alguien me puede explicar también, Clara o Elba, ¿por qué el bocho, por qué se puso su bocho con el que ella se movía aquí? Pues decidimos poner el bocho porque Helen se movía en este bocho y de alguna manera transitaba entre su vida privada y el espacio público, que era como su Pero también estaba pintado así, o sea, sí, esta es una réplica de un Volkswagen pintado por Helen Escobedo. Es una pieza. Una pieza que es de la colección del MUAC y que hizo ella. Es una réplica que hizo la misma Helen para una exposición que se llamó La Discrepancia, una réplica autorizada y realizada por la misma Helen, pero que es idéntica al Volkswagen que ella usaba en su vida cotidiana para trasladarse de su casa al trabajo, ¿no? Y que pensamos como un elemento interesante, bisagra un poco entre estos dos mundos, ¿no? Que es el mundo de Helen como artista y Helen como gestora. Y por supuesto ha sido una de las estrellas de la exposición. Todo el mundo viene y se toma una foto con este bocho.
Y pues era también muy importante mencionar que Helen tiene presencia en la colección artística, también por ahí hay otra de sus piezas, ¿no? Pero nos pareció interesante el guiño, ¿no? de incluir el Volkswagen. Sobre la museografía, te iba a comentar. Pues para el Centro de Documentación Arqueya la museografía también es una de las líneas, digamos, ejes, que no está, digamos que no es menor, o sea, aquí mismo tenemos fondos que tienen que ver con museografía. Y entonces, pues para nosotros siempre también fue un eje muy importante. Helen Escobedo trabajó con Alfonso Sotosoria, el museógrafo. Cada proyecto, cada uno de esos proyectos que, digamos que el MUCA tenía esta virtud que era, bueno, que es un espacio abierto, muy grande, que realmente podía como reinventarse con cada exposición. Y pues nosotros también pensamos eso, que cada exposición de archivo pues tiene que ser inventada, ¿no? Que ser inventada de cero y que decir, bueno, qué tipo de discurso curatorial tenemos y qué museografía entonces tendría que responder a este discurso. Entonces casi desde el inicio pensamos que teníamos que, digamos, que rehacer el MUCA en algún sentido, ¿no? Como que tomar los elementos que Sotosoria usaba. Entonces con Adalberto Charbel, que es museógrafo de aquí del MUAC, trabajamos perfecto, increíble, nos entendió muy bien esta idea y entonces cada elemento de la exposición lo retomamos. Y ven, la tipografía es de época, los colores son de época, pusimos plantas, entonces digamos que todo fue un ejercicio de tratar de mostrar al público cómo la museografía pues, es un elemento fundamental, digamos que cómo uno se aproxima a las obras de arte, a los documentos, tiene que ver también con la museografía, con cómo nos lo muestra. Claro que sí, exacto. Entonces, pues por eso se ve así también la exposición, que a veces nos han dicho que justo es una exposición de archivo, que no parece de archivo, ¿no? Entonces, pues bueno, tiene que ver con esto que quisimos mostrar al público. Sobre este discurso que han creado Elba y Clara, tiene también una salida en un proyecto editorial, en el folio de la exhibición. ¿Cómo es ese compendio de esta exhibición? Claro, pues para el MUAC es muy importante, digamos, defender la política del área de publicaciones, ¿no? Del departamento editorial, justamente tratando de responder, digamos, como a este ámbito universitario al que pertenecemos. Para cada una de las exposiciones, o sea, no es exclusivo de esta exposición, se genera una publicación que tiene el nombre de folios, para el cual se invita a diferentes agentes, dependiendo, digamos, el proyecto y quién lo tiene a cargo, a generar una mirada, una voz que complemente, que profundice, ¿no? que contraste incluso, ¿no? Los discursos. Y lo que interesa mucho es también justamente dejar una publicación que no sea un catálogo, digamos, en el sentido tradicional, llano, de un listado de obra y tal, sino un material que pueda funcionar autónomamente a la exposición y que pueda sobrevivir incluso a la exposición, ¿no? Que es un elemento que exista en bibliotecas, en librerías y que incluso ahora mismo ya está en redes, en la página del museo, pueda ser descargado también gratuitamente, ¿no? Entonces sí, digamos que eso es muy importante para el museo, ¿no? Generar este otro momento o este otro dispositivo de acceso a los proyectos de exhibición. Y además podemos decir que esta es la primera vez tal vez que se hace un proyecto editorial de esta temática de Helen Escobedo como gestora cultural de la UNAM. Exactamente. Que también puede servir de material para que la gente lo consulte, para que vea, para que profundice e investigue en esta temática. Claro, nos es muy importante como centro de documentación intentar aportar, digamos, ¿no? Materiales, fuentes al relato historiográfico. Entonces, claro, lo comentaban mis colegas, o sea, Helen ha sido trabajada como artista, hay varios catálogos sobre su obra, pero efectivamente esta es la primera publicación que reúne esta otra faceta de Helen Escobedo y en ese sentido, pues claro que tiene una relevancia también particular, ¿no? Digamos, ¿no? Porque abona un primer momento sobre otra faceta, digamos, de Helen. Y por otro lado, quería nada más puntualizar muy rápidamente, ahorita que se hablaba también de museografía, insistir en eso, ¿no? Que al Centro de Documentación Arqueya, el foco del Centro de Documentación no está únicamente en el artista, ¿no? O sea, el artista y la obra son muy importantes y lo seguirán siendo, pero la práctica artística la componemos muchos otros agentes. Entonces, por eso en el Centro de Documentación hay fondos de teóricos, de filósofos, no, de teóricos, de historiadores, de galerías, de espacios independientes, de museólogos, de museógrafos, porque justamente la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos para que estos otros agentes que normalmente no que se invisibilicen, pero quedan como en un segundo momento ante la relevancia, digamos, o el foco inicial del artista y la obra, ¿no?
Bueno, pues nos quedamos con eso, Sol. Muchísimas gracias a las tres por habernos contado tanto de esta exhibición. Y no me queda otra que invitarles a venir a esta exhibición hasta el 29 de octubre aquí en el MUAC, a consultar el Centro de Documentación Arqueya, por supuesto. Y nada, aquí nos tenemos que ir. Les esperamos en el próximo Observatorio Cultural. Mi nombre es Sandrina Ortega y ha sido un placer estar con ustedes.